Cordial saludo, somos el grupo 154002-42 y el día de hoy vamos a hablar sobre la tarea 4 que habla sobre los protocolos en cráneo y cara. Los integrantes somos Marlon Sebastián Arias Arias, María Paula Girón Toro, Diego Eduardo Medina Herrera, Michelle Dayana Zapata Cuides y Diego Fernando Saavedra Ríos. Buenas tardes, compañeros, y voy a hablarles sobre la tarea 4, protocolos en cráneo y cara, materia imagenología convencional. Mi nombre es Diego Eduardo Medina Herrera, estudiante 1, tecnología de radiología e imágenes diagnósticas. Voy a hablarles sobre la radiografía del cráneo, proyecciones estándar y adicionales. Cráneo, proyección PA o de Caldwell, frontal. En esta proyección el paciente puede estar de pie o acostado o boca abajo con la frente y la nariz apoyadas contra el receptor. Es importante que la línea orbitomeatal quede completamente perpendicular al plano del detector. El rayo central se dirige de forma inclinada hacia abajo, unos 15 grados apuntando al nación. La distancia entre el foco y el receptor es de aproximadamente 1 metro. Generalmente se trabaja con una técnica de 70 y 80 kilovoltios y un miliamperaje de exposición entre 10 y 20 dependiendo del equipo. El chasis se coloca en posición vertical de 24 por 30 centímetros. La imagen resultante permite ver con una claridad las órbitas, los huesos frontal y etmoides, mientras que los peñascos del temporal se proyectan en un tercio inferior de las órbitas. Como criterios de evaluación se busca que el cráneo se vea simétrico, los márgenes orbitales definidos, sin inclinación ni rotación y con una buena penetración ósea. Vamos con la siguiente diapositiva, que es la proyección lateral derecha o izquierda. Para esta proyección el paciente puede estar de pie o acostado de lado, asegurando que el plano medio sagital quede paralelo al receptor y la línea interpupilar perpendicular. El rayo central incide de manera perpendicular y se centra unos 5 centímetros por encima del meato auditivo externo. La distancia foco película es de 1 metro, con una técnica de 70 u 80 kilovoltios y de 8 a 15 miliamperios segundo. Se usa un chasis horizontal de 24 por 30 centímetros. La imagen que se obtiene muestra ambos parietales superpuestos, la silla turca, el dorso celar y el clivus bien definidos. Entre los criterios de evaluación está la superposición exacta de las ramas mandibulares, la simetría de la silla turca y los peñascos temporales. Además, el contorno de contornos nítidos y una buena exposición uniforme. Vamos con la proyección AP axial o tunnel. En este caso, el paciente puede estar sentado o acostado boca arriba. La línea orbitomeatal o, si se requiere, la infraorbitomeatal debe quedar perpendicular al receptor. El rayo central se dirige hacia abajo formando un ángulo de 30 grados respecto a la línea orbitomeatal o 37 si se usa una infraorbitomeatal y se centra unos 6 centímetros por encima del nación, pasando por el foramen magno. La distancia focorreceptor es de 1 metro. Se aplican entre 75 y 85 kilovoltios con un tiempo de exposición de unos 12 a 20 miliamperios segundo. El chasis se coloca vertical de 24 por 30 centímetros. La imagen que se obtiene muestra la región occipital, los peñascos de temporal y el dorso celar dentro del foramen magno. Para evaluar correctamente se debe observar simetría entre la silla turca, el dorso celar, centrado, bordes del foramen magno bien visibles y ausencia de rotación en el cráneo. Vamos con la siguiente, que es la proyección submento vértex o SMV o basal. En esta proyección el paciente puede estar de pie o acostado boca arriba, con la cabeza hiperextendida hasta el vértice toque el receptor. La línea infraorbitomeatal debe quedar paralela al plano del detector. El rayo central entra de forma perpendicular a esta línea dirigiéndose unos 2 centímetros y medio por debajo de la glabela, atravesando la base del cráneo. La distancia es de 1 metro. Se emplean entre 80 y 90 kilovoltios y de 10 a 25 miliamperios segundo. El chasis es de 24 por 30 centímetros. La imagen resultante permite ver base del cráneo, los arcos cigomáticos, el esfenoides y los procesos mastoideos.
Como criterios de calidad se espera simetría en los arcos cigomáticos, el dorso celar centrado en la base y estructuras basales bien definidas y nítidas. La siguiente diapositiva, el cráneo, proyección PA axial o HAS. El paciente puede estar de pie o boca abajo, con frente y nariz apoyada sobre el receptor. La línea orbitomeatal debe permanecer perpendicular. El rayo central se dirige hacia arriba con una inclinación de 25 grados, entrando a unos 4 centímetros por debajo del inión y saliendo aproximadamente 3 centímetros por encima del nación. La distancia foco película es de 1 metro, con una técnica de 75 a 85 kilovoltios y un tiempo de exposición de 15 a 20 miliamperios segundo. El chasis se usa un vertical de 24 por 30 centímetros. La imagen es parecida a la de Tunnel, pero con menor aumento del occipital. Se observa el dorso celar dentro del foramen magno. Como criterios deben verse las estructuras simétricas, el foramen magno bien definido y el dorso celar claramente dentro del conjunto de los peñascos visibles y sin distorsión. Bueno, compañeros, muchas gracias por su atención. Hola, mi nombre es Marlon Sebastián Arias y voy a dar a conocer los protocolos de toma de radiografía de senos paranasales en sus proyecciones estándar y adicionales. La primera proyección que vamos a dar a conocer es la proyección de Waters, la cual es también conocida como la occipitomentoniana. La correcta ubicación del paciente debe estar de pie o sentado frente al buki, el mentón debe estar apoyado en él. La línea mentomeatal debe estar perpendicular al detector y la línea orbitomeatal debe estar más o menos a 37 grados. El KB a utilizar es de entre 70 y 80, el MAS entre 10 y 20. La distancia del foco detector, vamos a tener una distancia de 100 a 110 centímetros. La incidencia del rayo central debe estar perpendicular al plano medio, dirigido hacia senos maxilares. El tamaño del chasis debe ser de 24 por 30 centímetros en posición vertical. La imagen resultante, en la cual se deberán visualizar los senos maxilares, las órbitas y el tabique. Las rocas pedrosas deben estar por debajo de los senos. Los criterios de evaluación son los senos maxilares deben estar libres de superposición, el tabique debe estar centrado y las órbitas deben estar simétricas. La segunda proyección es la proyección de Caldwell, también es conocida como la PA axial de 15 grados o también la nasofrontal, también es conocida. La correcta ubicación del paciente debe estar, la frente y nariz deben estar apoyadas en el buki, la línea orbitomeatal debe estar perpendicular, el rayo central más o menos con 15 grados caudales. El KB a utilizar debe estar entre 70 y 80, el MAS entre 10 y 16, la distancia del foco detector debe estar entre 100 y 110 centímetros, la incidencia del rayo debe estar a 15 grados caudal al nación. El tamaño del chasis, igual que el anterior, de 24 por 30 centímetros en posición vertical. La imagen resultante, los senos frontales y etmoides se observarán, las partes anteriores de estos. Y los criterios de evaluación, las rocas pedrosas en un tercio inferior de órbitas y el tabique debe estar centrado. La tercera proyección es la proyección lateral de senos paranasales. La correcta ubicación del paciente debe estar de perfil en un plano sagital paralelo. La línea interpupilar debe estar perpendicular. El KB a utilizar debe estar entre 70 y 80, el MAS entre 6 y 12, la distancia del foco detector de 100 a 110 centímetros. La incidencia del rayo central debe estar perpendicular 2 centímetros atrás del canto externo. El tamaño del chasis debe ser de 24 por 30 centímetros, igual en posición vertical. La imagen resultante, vamos a obtener todos los senos serán visibles, frontales, etmoidales, maxilares y esfenoidales. Los criterios de evaluación debe estar una superimposición de ramas mandibulares y órbitas. Para esta debe haber una buena penetración del rayo. Y como proyección adicional, encontré la proyección submentovértice. La correcta ubicación del paciente, la cabeza debe estar, como miramos en la imagen, debe estar en una hiperextensión. El vértice debe estar contra el buki y la línea mentomeatal, debe estar paralela al rayo.
El KB que vamos a utilizar debe ser entre 70 y 85, el MAS entre 15 y 25, la distancia del foco detector igual de 100 a 110 centímetros, la incidencia del rayo central debe estar perpendicular, dirigido directamente al mentón. El tamaño del chasis debe ser igual que los anteriores, 24 por 30 centímetros y en posición vertical. La imagen resultante vamos a observar los arcos cigomáticos, la base del cráneo y los senos esfenoidales. Los criterios de evaluación son: los arcos deben estar simétricos, la base craneal debe ser simétrica y para esta debe haber una buena penetración, ya de que hay varios huesos que se deben observar. Muchas gracias. Muy buenas tardes, apreciados compañeros y tutor. Mi nombre es Michelle Dayana Zapata y voy a presentarles sobre las radiografías de órbitas en proyecciones estándar. Tenemos método de Scalwell o posterior anterior. La posición del paciente es de cúbito prono o bipedestación frente al buquimural, o sea, parado, con frente y punta de nariz en contacto con la mesa o detector. El kilovoltaje es alrededor de 70 a 80 kilovoltajes, común en radiografía de cráneos y órbitas. Miliamperajes tenemos entre 6 a 10 miliamperajes, ajustados según la técnica y el equipo. Distancia de foco detector, generalmente a 100 centímetros. Inicialmente el radio central dirigido con angulación caudal de 15 a 30 grados, entrando por la glabela y saliendo por el centro de los pisos orbitarios. Tamaño del chasis 18 por 24 centímetros o 8 por 10 pulgadas longitudinal. En la imagen vamos a visualizar las órbitas con contornos claros, conductos ópticos visibles en el centro, senos etmoides y frontales proyectados. En el método de AP o anteroposterior se usa menos frecuente para las radiografías de órbitas, pero el paciente es ubicado frente al detector con rayo central perpendicular, parámetros técnicos similares al posterior anterior. Posición lateral. Posición del paciente de cúbito lateral o bipedestación, con lado a estudiar en contacto con el detector. El miliamperaje es de 6 a 12 miliamperajes y el KB similar a un PA, que es de 70 a 80 kilovoltajes. Incidencia del rayo central perpendicular al área orbitaria, lateral centrado en la órbita. Tamaño del chasis 18 por 24 con centímetros laterales. Imagen resultante permite observar el contorno lateral de las órbitas, suelo orbitario y paredes anteriores y posteriores. Criterios de evaluación: definición clara de bordes orbitario, superposición mínima de estructuras craneales, nitidez del tejido blando y periorbitarios. Proyecciones adicionales para órbitas. Tenemos el quater modificada, que es de cúbito prono o bipedestación, mentón apoyado, cabeza extendida, no rotada. El kilovoltaje es de 70 a 80, el miliamperaje es de 10 a 15, el detector de foco es de 100 centímetros, incidencia del rayo central es perpendicular del plano de la órbita, el tamaño del chasis es 18 por 24, las imágenes resultantes son los bordes orbitarios, senos maxilares, estructuras óseas orbitarias. Axial supino, de cúbito supino, cabeza hiperextendida, mentón elevado. El kilovoltaje es de 70 a 80, el miliamperaje es de 10 a 15, la distancia es de 100 centímetros, la incidencia del rayo central es perpendicular al plano de la órbita, el tamaño del chasis es igual del 18 por 24 centímetros, se evalúa senos esfenoidales, base del cráneo, cavidad orbitaria en proyección vertical. Proyección axial PA, de cúbito prono, cabeza extendida, frente apoyada, de kilovoltaje es de 70 a 80, el miliamperaje es de 10 a 15, la distancia es de 100 centímetros, la incidencia del rayo central es perpendicular al plano de la órbita, el tamaño del chasis es de 18 a 24 centímetros, se evalúa la órbita, senos frontales, estructuras óseas superiores. Axial supino, de cúbito supino, cabeza hiperextendida, mentón elevado. El kilovoltaje es de 70 a 80, el miliamperaje es de 10 a 15, la distancia es de 100 centímetros, la incidencia del rayo central es perpendicular al plano de la órbita, el tamaño del chasis es igual del 18 por 24 centímetros, se evalúa senos esfenoidales, base del cráneo, cavidad orbitaria en proyección vertical. Cordial saludo, mi nombre es María Paula Girón Toro y hoy les voy a hablar sobre las principales proyecciones radiográficas utilizadas para el estudio del oído.
tenemos la primera proyección, que es la proyección Schuyler. Se coloca al paciente en decúbito supino, o también se puede en bipedestación o sedestación, en posición lateral verdadera con la línea infraorbitomeatral paralela al borde inferior del detector. El rayo central entra a 2 centímetros por encima del conducto auditivo externo. Los factores técnicos incluyen kilovoltaje entre 60 y 65, un miliamperaje entre 10 y 16 y la distancia foco detector es de 100 centímetros. La imagen que se espera incluye la región mastoide y la articulación temporomandibular. Los criterios son cóndilos no superpuestos y sobre pues, los mastoides y una buena definición ósea. La siguiente es la proyección LAB. Se ubica el paciente en sedestación o en posición lateral. Desde esta posición rota la cabeza 15 grados hacia el detector y el rayo central entra por aproximadamente 5 centímetros por encima del conducto auditivo externo. Los factores técnicos incluyen un kilovoltaje entre 70 y 75, un miliamperaje entre 12 y 20 y una distancia foco detector de 100 centímetros. La imagen esperada es la articulación temporomandibular de lado cercano al detector. Los criterios incluyen un espacio articular claro y ausencia de superposición de peñasco petroso. La siguiente proyección es la proyección Steinberg oblicua de oído interno. Se coloca el paciente, se puede en prono o sedente y se rota la cabeza 45 grados hacia el lado opuesto del estudio. Entonces, la línea infraorbitomeatal queda paralela al detector. Los factores técnicos son un kilovoltaje entre 60 y 65 y 80, los miliamperajes por segundo entre 12 y 20 y la distancia de foco detector es de 100 centímetros. La imagen que se espera de esta proyección incluye una elongación del peñasco petroso y la estructura del oído interno. Los criterios pues, que se esperan de la imagen, que se debe tener la imagen, son ausencia de rotación y una visualización completa del peñasco petroso. Para la proyección Mayer se ubica el paciente en posición de cúbito prono, pues ya que esa es la forma clásica. Se le apoya la cabeza en el detector y se le rota 45 grados hacia el detector. Se mantiene la línea infraorbital meatral paralela. El rayo central entra a 3 centímetros por encima y 3 centímetros por delante del conducto auditivo externo. Los factores técnicos incluyen un voltaje entre 60 y 65 los miliamperios o el miliamperaje entre 12 y 20 y la distancia a foco detector es de 100 centímetros. La imagen pues esperamos de esta proyección incluye una cavidad timpánica, también el martillo, el yunque y la articulación temporomandibular. Los criterios incluyen una buena nitidez ósea y una mínima superposición del peñasco. La proyección Arcelin se ubica al paciente en bipedestación mirando al detector, se le apoya la frente y el mentón y se rota la cabeza 30 grados hacia el lado del estudio. El rayo central entra por la parte posterior del cráneo con una ligera angulación hacia el caudal. Los factores técnicos incluyen el kilovoltaje entre 60 y 65 y 80, el miliamperaje entre 12 y 16, la distancia foco detector es de 100 centímetros y el chasis es de 18 por 24 centímetros. La imagen esperada es la elongación del peñasco petroso y estructuras del oído interno. Los criterios de evaluación incluyen el peñasco bien definido y una correcta rotación de la cabeza y una buena penetración ósea. Bueno, con esto quiero concluir que la proyección Steinberg estudia el oído interno, el Arcelin, el oído medio y el mastoide, el Mayer, el oído medio, el Schuyler, el mastoide más el oído medio y el Lau, el peñasco y el mastoide. Muchas gracias por su atención. Hola, buen día. Me llamo Diego Fernando Sada. En esta ocasión vamos a hablar sobre protocolos de cráneo y cara, específicamente las proyecciones de articulación temporomandibular. Vamos a hablar la primera proyección, que es la lateral con boca cerrada de articulación temporomandibular. Para ubicar al paciente lo hemos de posicionar en bipedestación con el plano sagital paralelo al buqui mural y la línea interpupilar, como lo demostramos aquí en esta imagen. Se deben de realizar tanto el lado derecho como el lado izquierdo. Para esta proyección vamos a utilizar la técnica de un KB entre 70 y 85, un MAS entre 20 y 40, la distancia de foco receptor debe ser de 1 metro, la incidencia del rayo debe estar 2 centímetros por delante y 2 centímetros por encima del conducto auditivo externo.
La angulación debe ser de 25 a 30 grados podálico. Para colimar debemos en la parte superior, a nivel de las órbitas, inferior hasta el maxilar inferior, y a nivel lateral, a nivel de la anatomía del paciente. ¿Cuáles son los criterios de evaluación de estas imágenes? Debemos de visualizar los cóndilos mandibulares y su relación con la fosa glenoidea, para poder valorar si el espacio es simétrico y adecuado, tanto en oclusión como en apertura. También se busca el ensanchamiento o la distracción o estrechamiento de este ángulo. Y aquí como vemos la imagen resultante. Pasamos a la siguiente proyección, que es la misma lateral, pero esta vez con la boca abierta. La posición es la misma, el paciente debe estar en bipedestación con el plano sagital paralelo al buque mural y la línea interpupilar. Se le pide al paciente que abra la boca. Esta proyección también se debe hacer tanto del lado derecho como del lado izquierdo. La técnica debe ser KB de 70 a 85, MAS de 20 a 40, 1 metro de distancia al foco receptor. El rayo central, 2 centímetros por delante y 2 centímetros por encima del conducto auditivo. La angulación debe ser podálica de 25 a 30 grados. Y los criterios de evaluación se deben visualizar los cóndilos mandibulares y su relación esta vez con la eminencia temporal. Debemos de valorar si el espacio es simétrico y adecuado y mirar que no haya estrechamiento. La siguiente proyección es la proyección submentorvex de articulación temporomandibular. Debemos de ubicar el paciente en sedestación, la cabeza hiperextendida, así como se ve en la imagen, hasta colocar el vértice en contacto con el buque mural. Y la línea infraórbita meonatal paralela al receptor, así como lo vemos aquí. La técnica para utilizar también es de 70-85 de KB, MAS de 20 a 40, la distancia de foco receptor debe ser 1 metro, la incidencia del rayo debe ser perpendicular a la línea infraorbitomeatal, pasando por la base del cráneo. ¿Listo? La angulación o 0 grados de angulación. Colimación debe ser superior, lateral, a nivel de la anatomía del paciente. ¿Qué vamos a evaluar aquí en esta imagen? Con la proyección submentorvex debemos de conocer la angulación del eje mayor de la cabeza del cuello del cóndilo, como lo señala aquí en estas flechas. Esta sería la imagen resultante. Las proyecciones, esta sería como una proyección adicional. Para recordar, la proyección lateral de articulación temporomandibular se debe tomar de ambos lados, comparativas, y debe ser una con boca abierta y una con boca cerrada. Muchas gracias.